Mm. A ver, a ver. Ahí estamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hemos vuelto después de tanto tiempo. Yo, justo que se hicieron las 3, se encendió el compresor y bueno, como acá hay un ruido bárbaro, dije, bueno, voy a charlar un rato mientras espero que se vaya llenando un poco el tanque y bueno, de paso nos vamos conectando todos y les voy contando qué vamos a ver hoy. Hoy nos toca la sesión 30. Hola Estela. Y bueno, la sesión 30 esta, yo me acuerdo que ya hace tiempo que lo armé el video, pero me acuerdo que habla sobre el inconsciente, o sea, seguimos con el tema del inconsciente. Y bueno, vamos a explorar un poco eso hoy, el inconsciente. Hola Sonia. Y a partir de ver lo que pasa con el inconsciente, bueno, seguiremos indagando, porque bueno, tenía ganas también después de preparar algo sobre el deseo. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Porque este tema de Blay da para largo, hay mucho material, ya les dije, para profundizar. Y bueno, lo lindo sería, ¿no?, que aprendamos bien todo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Hola Celey. Porque estuve ahí con el lío de la configuración del micrófono. No sé ahora cómo me habrá quedado. Si me dicen a ver cómo se escucha, si se escucha bien o se escucha con algún sonido estridente, me dicen. O bajo, no sé. Antes de que arranquemos. Si notan algo me avisan. Igual ahora no lo voy a poder corregir, pero bueno, para saber para la próxima. Bueno, voy a ir poniendo el video. Total ya somos 3 ahí. Y bueno, así lo vamos viendo el tema de hoy, ¿no? Acá dice la educación de la memoria y del subconsciente, ¿no? ¿Se acuerdan que Antonio Blay le llama, él le dice, bueno, subconsciente o inconsciente, ¿no? Pero generalmente se usa más subconsciente, dicen, cuando nos referimos más al inconsciente personal, a este que le llamamos el mío, mi inconsciente. Inconsciente se le dice más al otro, que es el otro, el colectivo, donde están las memorias de todos, las que compartimos todos, que están los arquetipos y todo eso. Así que, como Antonio Blay le da este matiz, se escucha como un agua de fondo. Sí, ese es el problema que tengo con el micrófono, que no sé por qué se escucha el agua. A ver, yo voy a ver si anulo este. Voy a anular el audio del escritorio, a ver qué pasa, porque hoy lo estuve configurando y resulta que parecía que estaba bien. Pero bueno, después no sé qué pasó. Es como ahora que me está marcando naranja y coso, porque claro, tuve que configurar todo otra vez. Hola Alex, ¿cómo estás? Y bueno, tenía ese problema, pero antes era peor porque hacía un chirrido de como que estaban fritando en la cocina. Ahora por lo menos me quedó con el agua, sí. Ahora le anulé otra cosa, a ver si con lo del agua se iba, pero bueno, es un tema acá que tenemos con el audio. Voy a ver si le elimino este. A ver, porque ustedes lo ven así, me ven así sentada acá, ¿no? Hablando, pero para poder hacer esto hay que hacer toda una configuración en la computadora con un programa, es muy complicado.
y una cosita que te funciona mal, ya el audio te sale mal. Y es una pena, porque a mí me gusta que el audio se escuche bien, para que todos puedan escuchar bien. A ver ahí, vamos a ver. Ustedes me van avisando. Si ven un sonido muy extraño o algo raro que pasa, me dicen, porque yo acá tengo marcado 3 cosas para anular sonidos de fondo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, vamos a arrancar. Total, escuchar se escucha, ¿no? Se escuchaba mejor antes. Ah, mira. ¿Ves? Por eso te digo que no sé qué anular ya. Qué sacar, qué poner. A ver. Bueno, yo ahora voy a anular de vuelta el de la cámara, y dejé el otro, porque tenía una configuración bien hecha. Les cuento, estos días yo reseteé la computadora. Ven, eso me pasa por resetear. Un sonido de fondo. El sonido, si hay un sonido de fondo que es el compresor, no es problema porque es del ambiente, porque está puesto el compresor que ya se va a terminar. Ahora, si hay un sonido de una cosa así como un agua, ahí sí me preocupa porque eso es del programa. Pero bueno, es como que ahora, miren que lo configuré todo antes de empezar, pero bueno, vamos a tener que dejarlo así y ver después. Me voy a poner a hacerlo. Bueno, lo importante es que ustedes me entienden sobre el ruido. Hola Nubia. Hola Zuli. Sobre el ruido se me escucha. Después yo iré viendo porque no quiero poner todo. Porque por más filtros que ponga ahora ya es como me parece que medio... Bien. Vamos a ver qué dice Blind de la educación de la memoria y del subconsciente. Fíjense que acá hay otra palabra, memoria. La memoria es importante y cumple una función muy importante en nuestra mente. Y esto del subconsciente les explicaba que, piensen que Blind le llama educarlo, porque el inconsciente es nuestra mente infantil, le dice él. La tenemos que educar porque, obviamente, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Pero primero empieza hablando de la memoria. Y dice que es una función psicológica muy compleja en las que intervienen otras muchas que pueden clasificarse en los siguientes grupos. Y vamos a ver en los grupos, ¿no? La memoria tiene 3 funciones, que son estas que están acá, que ustedes deben estar viendo en el cuadrito, ¿no? Las que conducen al aprendizaje, o sea, el estudio o comprensión. O sea, la memoria me sirve para registrar datos. Las funciones que conducen a la retención o grabación. O sea, la memoria me sirve para retener, para fijar. Una vez que registré esos datos, eso que aprendí, lo puedo grabar en mi memoria. Y las funciones que conducen a la evocación o recuerdo. O sea, la memoria también me permite evocar algo que ya aparentemente sucedió hace tiempo y yo lo puedo ahora evocar. Entre la evocación, el recuerdo, lo traigo otra vez aquí al presente, ¿no? Ahora aparece un ventilador. Ay, Dios mío, andás a ver qué habré tocado, che. Porque ese es el tema que... A ver. A ver ahí. Le voy a poner, le puse la eliminación de ruido a ver si con eso va. Ustedes vayan diciéndome, porque así yo después lo voy a escuchar.
me agarro la cabeza sola porque digo, qué lío. Pero bueno, después veré, porque miren que hoy estuve, creo que 2 horas para configurar esto. Bueno, pero en un punto funcionaba bien, no había ruido. Digo, está bien, ya quedó bien. Y ahora miren, está haciendo ruido. Y algo no se configuró bien. Bueno, estas son las 3 funciones de la memoria, ¿no? Nos sirven para esto. Para registrar, para retener y para evocar. La primera función, que es esta de aprender, es en cierto modo susceptible de la influencia de nuestra voluntad. Podemos mejorarla si queremos, ¿no? O sea que para poder ejercer esta función de la memoria, yo necesito voluntad. Y la puedo mejorar, si es que quiero. Eso es la voluntad, es querer, ¿no? Si quiero aprender o no quiero aprender algo. La de retener y la de recordar ya escapan por completo a nuestra acción voluntaria. Por lo tanto, la educación de la memoria solo podemos lograrla de un modo directo, perfeccionando su primer componente del aprendizaje, que sería el de aprender, ¿no? Registrando, percibiendo y entendiendo mejor. Entonces, fíjense en que ahí por lo menos paró el compresor, bueno, un ruido menos hay. Para poder retener y recordar, necesito primero la primera función de la memoria. Que recuerden que voy a poner el cosito para atrás, que era la de aprender. Indirectamente, también podemos favorecer la memoria a través de las otras 2 funciones, la de retener y recordar, por estar íntimamente relacionadas con el estado fisiológico de nuestro organismo. Conservando el organismo sano, elástico y joven, persistirán en su pleno rendimiento, mientras que si el organismo empieza a endurecerse y cristalizar, inevitablemente disminuirán la retención y el poder de evocación. Y fíjense en que esto es una realidad, cuando nuestro cuerpo físico es lo que sucede, ¿no? Hola Albertina, ahora no se oye el ruido. Se escucha bien, sin ningún ruido de nada. Bueno, ustedes avísenme. Vamos a ver qué pasa. Bien. Y esto es cierto. Vieron que en nuestra vida vemos que cuando envejecemos, y lo vemos en otras personas, ¿no? Si todavía nosotros no envejecimos lo suficiente, a pesar de que ya estamos un poco gaga, que claro, esto va disminuyendo, esto de poder retener las cosas, de evocar, ¿no? Queremos recordar algo y nos cuesta, las personas ya cuando son muy viejitas más todavía, y bueno, por eso también estas enfermedades del Alzheimer y todo esto que apareció, ¿no? Ahora le ponen Alzheimer, antes le decían otros nombres, pero esto tiene también algo que ver con lo físico, ¿no? Con el deterioro físico. Pero nosotros podemos mejorar esta capacidad de aprender, porque esta es la voluntaria, ¿no? Fíjense en que las otras 2 no, pero esta sí. Si yo realmente cumplo con estas instrucciones, o pasos, o cosas que me explica acá Antonio Blay, que dice que lo primero que tenemos que tener es tranquilidad emocional y mental. Y eso es cierto, porque yo no puedo aprender algo si no emocionalmente y mentalmente no estoy tranquilo. Es como imposible. Segundo, que tengo que tener interés, ¿no? Que esto ya lo hablamos, la motivación es muy importante, porque yo no quiero aprender, no aprendo. Y esto ya lo vemos desde niños, porque los niños, ¿vieron? Cuando van a la escuela no les interesa, no lo aprenden. Tercero, tengo que tener clara percepción y comprensión. La clara comprensión requiere, como es natural, el poder jerarquizar el conocimiento, el poder hacer un análisis distinguiendo lo que es fundamental de lo que es accesorio,
y después poder efectuar una síntesis de todo lo aprendido. Fíjense en que si ustedes se dan cuenta, yo no sé en otros países cómo será, pero acá en Argentina, en la escuela, en la educación, ¿no? Se le da bastante importancia, ¿no? a los programas de estudio estos, en que los chicos ya de pequeños aprendan a hacer esto de comprender lo que están, por ejemplo, leyendo y que puedan, o lo que se les está enseñando también, si no es que no es una cosa que tienen que leer, sino que algo nuevo que están aprendiendo, que lo puedan, este conocimiento ir jerarquizando, dándose cuenta, ¿no? Poder hacer esta transferencia, ¿no? Como por ejemplo decir, un niño no puede aprender a multiplicar si no sabe antes lo que es sumar, ¿no? Tenemos que tener unos datos previos para poder acceder a otros datos, ¿no? Y así funciona nuestra memoria. Y después, en un punto, hacemos una síntesis. Y fíjense en que eso nos pasa en todos los niveles. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos yo noto, ¿no? Albertina dice que es leve el ruido. Bueno, menos mal. Bueno, después ya veremos cómo le sacamos, qué sé yo. Algo hay que seguir. Investiga. Es que lo tenía tan bien configurado. Después se me desconfiguró. Bueno. Para nosotros, nuestra memoria funciona así. Y es importante que sepamos cómo funciona. Porque van a ver que después, ya nomás en cuanto a esto que nosotros aparentemente hacemos, que es estudiar contenidos que tienen que ver con, no le llamemos crecimiento personal, porque bueno, ya sería como más referido al coaching y todo esto, sino es una comprensión, ¿no? De nuestra existencia. A ver, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿En qué consiste todo esto? Requiere también un aparente camino, como que vamos obteniendo cierta información, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Llega un momento que sintetizamos todo y relacionamos todo con todo. Decimos, claro, esto es así. Después también él dice, ¿no? Estar en la actitud de querer aprender, es decir, tener la clara intencionalidad de aprender. Me pone esta palabra intención, ¿no? Yo que estaba leyendo esto de la oración centrante, ¿no? Me estaba dando cuenta de que en esa oración centrante le da mucha importancia a esto de la intención. Fíjense que esto de la intención ya viene de este Deepak Chopra. Yo me acuerdo hace mucho cuando leía los libros de Deepak Chopra, que los leía y no entendía nada absolutamente, pero bueno, yo decía, qué bien el poder de la intención. Hay que poner intención, decía, pero bueno, no me salía nada. Pero ven, uno en ese momento, bueno, podemos tener un concepto, pero ven, fíjense, cuando no tenemos la claridad, ¿no? O no estamos preparados para aprender eso, parece ser como que las cosas, ¿no? Como que nos pasan así, de largo. Después, comparar lo que se trata de aprender con imágenes y datos ya conocidos. ¿Ven? También hacemos esto, que también el curso de milagros le llama el contraste, ¿no? Por eso nosotros aprendemos a base de contraste, porque nos damos cuenta de que esto es así, porque lo comparamos con otra cosa que nos pasó anteriormente, ¿no? Y por lo general, como tiene mucho que ver la memoria también con toda esta parte inconsciente, necesitamos estas imágenes, porque nosotros todo lo aprendemos así, ¿sí? Porque todo es simbólico, hasta nuestro lenguaje es simbólico, porque las letras son símbolos, y la combinación de esas letras dan como resultado una palabra que tiene un significado, y bueno, ¿no? Todo lo de la lingüística lo explica así. Y de acuerdo también a las culturas, cada cultura tiene un tipo de lenguaje, de manera de expresarse. Todo es muy complejo en cuanto a esto, pero en cierto punto todos tenemos la misma manera de aprender. Después tengo que asociarlo con uno de esos datos, ¿sí? O sea, primero lo comparo, después lo asocio. Fíjense en que nuestra mente hace eso, asocia.
Y después tengo que, en el registro de cosas concretas, hacer intervenir el mayor número de sentidos posibles. Y de modo especial nuestro sentido predominante. Todos nosotros tenemos preferencia por la actividad de uno de nuestros sentidos. Y eso, fíjense en que es cierto. Porque, por ejemplo, yo así conversando con otras personas, o observando otras personas, me fui dando cuenta que hay, por ejemplo, que hay personas que las cosas le quedan mucho más sencillas y las aprende si se las presentamos de forma visual. Otros, por ejemplo, escuchan un audiolibro o algo en audio y retienen más que si lo leen, ¿no? Tienen una mayor comprensión auditiva. Otros, bueno, especialmente cuando somos muy pequeños, podemos hasta aprender mediante el tacto, y más si por ejemplo las personas que no son no videntes desarrollan ese sentido, porque está este sistema braille, ¿no?, que les permite mediante el tacto poder percibir las cosas y aprender a través de justamente el tacto. Y así en cada uno, ¿no? Como que tenemos un sentido, otros que tenemos el gusto y el olfato mucho, pero bueno, también a veces muchas cosas, recuerdos de cosas nos vienen por el gusto y el olfato, así que lo podríamos tener en cuenta, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la vista, el oído y el tacto son los que más utilizamos para este tipo de aprendizaje, ¿no? Podremos distinguir por cuál si nos fijamos en cómo logramos recordar con mayor facilidad a una persona. ¿Recordamos mejor su imagen o su voz, sus movimientos? ¿Sí? Fíjense en que hay personas, bueno, por ejemplo en mi caso, que yo para recordar un rostro, ¿no?, tardo mucho tiempo. Me es más fácil capaz que recordar la voz de una persona, la distingo más rápido. O me acuerdo el nombre y no me acuerdo el apellido, pero me acuerdo, no sé, la voz, o me acuerdo otra cosa de la persona. Por eso, fíjense en que cada uno tiene una manera diferente de acceder a estos aprendizajes. Repetir la percepción para mejorar la recepción, ¿no? Es como que a veces tengo que percibir nuevamente para poder recibir bien. No mezclarlo con ninguna otra nueva percepción o actividad mental. Una vez que la cosa ya está percibida, comprendida, asociada, fijada y repetida, no hay que mantenerla por más tiempo en la mente consciente, pues se confundiría y mezclaría con la nueva cosa que ahora ha entrado a ser objeto de atención, disminuyendo así la claridad y nitidez del recuerdo. Y esto, fíjense en que sí, que nos pasa a todos así, porque viste, Estela, y paró el ruido de fondo. Hola Liz, vengo para este lado a ver si vino alguien nuevo y después me quedo sin saludar. Vieron que eso nos pasa. Por eso esto de la atención, ¿no? Fíjense, si nosotros centramos nuestra atención en una sola cosa, por eso todo el enfocar, ¿no?, todo eso, es mucho más fácil. Pero si yo quiero prestar atención a varias cosas a la vez, no puedo. Y él dice que una vez que ya lo comprendí, ya lo fijé y todo, no lo tengo que tener mucho tiempo más en la mente consciente. Me olvido, chao. Esto parece parecido cuando nosotros queremos practicar el perdón, por ejemplo, ¿no?, que hacemos más que nada al principio. Estamos con lo de la entrega, o que estamos con la metafísica, el decreto que lo dije, no sé qué. Fíjense que en todos estos casos se nos dicen que una vez que ya lo hicimos, que no lo volvamos a repetir, que no volvamos otra vez a hacer lo mismo, porque el quedarme con la cosa enganchado a nivel consciente disminuye la claridad y la nitidez de lo que quiera lograr. Es como también cuando me esfuerzo en algo que quiero
lograr, y es como que estoy piensa que te piensa a nivel consciente, más me confundo o más me siento como, ¿no? Como la mente más así, atiborrada. Aparte de estos medios fundamentales que podemos utilizar para influir de modo directo e inmediato en mejorar nuestra memoria, existen otros que nos ayudarán a remover obstáculos y por lo tanto también indirectamente nos favorecerán en el uso más provechoso de esta facultad. Son obstáculos que impiden un buen aprendizaje, problemas que todos tenemos y que afectan unos a la atención, otros al interés y finalmente otros a la claridad mental. Esto es interesante, ¿no? Porque, claro, la memoria tenemos que ejercitarla también, porque fíjense en que nosotros, aunque a veces digamos, ay, fui a la escuela y no aprendí nada, porque no nos quedó nada. O sea, todo esto que me enseñaron no me sirvió para nada. Pero sí nos ha servido, o todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que seguiremos aprendiendo, nos sirve porque me ayuda para mejorar esta memoria. Y esto nos ayuda también, dice, a remover los obstáculos. Y podemos hacer un uso provechoso de esta facultad de la memoria que tenemos todos. Y estos obstáculos, ¿no?, afectan, como dice acá Blay, a la atención. Otros obstáculos afectan más al interés y otros más a la claridad mental. Vamos a ver cuáles son los obstáculos a la atención, ¿no? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto mantener la atención? El problema consiste básicamente en que no estamos despiertos y por lo mismo no podemos estar tampoco atentos. Además estamos dispersos, debido a que constantemente están influyendo en nuestra mente diversas ideas, preocupaciones, tensiones y varias actividades a la vez. De todo lo cual resulta la imposibilidad de dirigir la plena atención de que somos capaces a un objeto determinado. Y eso es cierto. Queremos estar en la misa y la procesión. Estamos acá, estamos allá. Es muy dispersa nuestra atención. El obstáculo al interés, a esto de sentirnos motivados para aprender, está perturbado y gira de ordinario en torno a una serie de preocupaciones, de problemas de orden afectivo y de motivaciones originadas en nuestros estados negativos. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? Que siempre tenemos un tema nosotros, que está muy relacionado, ¿no?, con esto que siempre viene de nuestra infancia, ¿no?, normalmente. De este sentir, de acuerdo a cómo yo afectivamente, ¿no?, me siento perturbado por X cosa, ¿no? Yo me siento rechazado, me siento, no sé, lo que sea. Eso es un obstáculo a que yo esté interesada en aprender algo. Mi mente está toda focalizada ahí. Me perturba eso, ese problema de orden afectivo. Y los obstáculos que hay a la claridad mental, ¿no?, dice que nuestra mente se encuentra con frecuencia en un estado de confusión, debido, por un lado, a la costumbre que suele dominarnos, de precipitación, de sucesión desbocada de ideas, sin dar lugar a un análisis ni profundización en ninguna de ellas. Y por otro lado, algunas personas tienen la tendencia a fijarse sobre determinada idea de forma casi obsesiva, sin ser apenas capaces de desprenderse de ella. Estas dos actitudes obstruyen la claridad mental. Y fíjense en que la claridad mental es fundamental, ¿no? Si lo miramos con atención, vamos a dar cuenta de que sí, que es así, ¿no? Esto, que ese torrente, ¿no?, de cosas, ideas, pensamientos que vienen, y yo le presto atención, ¿no? Y no profundizo en nada.
estoy un poco acá, otro poco allá, voy como saltando, ¿no? De un lado al otro. Y si no, me pasa que me obsesiono con una cosa, X. Y no me puedo desprender de esa cosa X, ¿no? O sea, puede pasar las dos cosas o puede pasar las dos cosas al mismo tiempo. Y eso me impide tener claridad mental. La técnica para recordar o evocar el recuerdo de algún dato, de la especie que sea, que en un momento dado deseamos obtener de nuestra memoria, requiere los siguientes pormenores básicos. A ver cuáles son. Primero, estar despierto y alerta. Esto me recuerda lo del curso de milagros. Mantente alerta solo en favor del reino de Dios, claro. Nos lo está diciendo. Honestamente está alerta a cualquier cosa. Tranquilidad y mente abierta. Estar receptivo. Formular la pregunta exacta. Es decir, pedir a nuestra memoria el dato que necesitamos, pero con claridad, de un modo preciso y neto. Y eso nos cuesta a nosotros. Por eso ¿vieron cuando a mí me recuerda esto en el... ¿cómo se llama el capítulo este de las reglas para tomar decisiones? En el curso de milagros. Que encima es una de los capítulos y secciones más fáciles esa del curso, ¿no? Pero sin embargo tenemos como 7 reglas, no podemos recordar cómo eran. Por eso hay una parte que dice, me olvidé de lo que tengo que decidir, ¿no? O sea, como que nos va llegando para que nos demos cuenta de cuán volátil es la mente. Porque si yo comencé diciendo que no iba a tomar ninguna decisión por mi cuenta, a las pocas horas ya me doy cuenta de que estoy tomando decisiones por mi cuenta. Es inmediato, ¿no? Que nuestra mente haga eso. Por eso es que es un ejercicio. Esperar con actitud plena de confianza. Ese es otro problemón que tenemos, la confianza. El optimismo, la alegría, estimulan todas nuestras funciones y sobre todo las automáticas, como la evocación de un recuerdo, que están intensamente influidas por los estados emocionales, ya que son estos una vía de comunicación entre el consciente y el inconsciente. Por lo que aprender a estar en esta actitud confiada favorece la salida del recuerdo. Y fíjense en que es cierto, porque yo he observado que, por ejemplo, cuando uno está muy contento, así muy en un estado, que realmente debe estar como su estado como el nuestro, el de la felicidad plena dicha, como te vienen, es como que estás muy abierto, muy receptivo, estás como un niño, o sea, todo te llega, ¿no? Es increíble, comprendes todo, pero bueno, son pocos momentos que estamos así. Pero eso favorece, por eso él habla tanto de la actitud positiva, que no es pensar positivo, sino es una actitud mental positiva, interna, ¿no? De esa confianza, de ese darme cuenta, hola Daniela, de darme cuenta de que todo está bien realmente, de que no hay nada que temer en el fondo. Eso que dijimos era todo con respecto a la memoria, ¿no? Entonces, está bueno tenerlo en cuenta porque fíjense qué poder que tiene esto de querer aprender. Y yo no me equivoco, me parece que en el curso de milagros, en la parte del alumno feliz, lo dice eso. Hace mucho que no leo el curso de milagros. Ando por tantos lados que ya no sé. Pero bueno, recuerdo que eso lo dice. Y creo que lo dice ahí, aparte de en otras partes, pero es como que yo tengo que estar dispuesto a aprender. En esto fíjense en que el curso se llama Aprendiendo a Desaprender. En realidad lo que tenemos que estar dispuestos a desaprender todo lo que me enseñé para poder estar receptivo para aprender, ¿no?
y utilizar esta función de la memoria que tenemos correctamente, no como la usamos, ¿no? Después de eso le empieza a hablar ahora sí de la educación de este subconsciente. Y lo primero que hemos de tener muy presente para educar nuestro subconsciente es que todos sus contenidos han entrado a través de la mente vigílica. Fíjense en esto, es clave. Todo lo que tenemos guardadito ahí en el subconsciente, ese que le llamamos personal, entraron por la mente vigílica. O sea, cuando yo estoy acá, en esta, que estoy despierto, no entran cuando duermo. No, entran cuando estoy acá, despierto, en la mente vigílica. Nuestro inconsciente se alimenta de cada cosa y la mantiene dentro de las condiciones en que aquella pasó por el consciente. Esto, ¿se acuerdan que lo hablábamos al principio de los videos? Que decíamos cómo debería funcionar la mente y cómo funciona, ¿no? Que lo explico. ¿Qué pasa? La mente, o sea, ingresa algo y como yo no lo puedo procesar, ¿no? Sino que hay un filtro, pasa a través de un filtro que sería el filtro de mis interpretaciones. Como yo interpreto eso, es de esa manera que pasa a mi inconsciente. Y se queda ahí, todo lo que no pude procesar. En realidad la mente tendría que entrar, digerir, salir, pin, entrada y salida, sin que no quede residuo. Pero sí, nos queda residuo porque todo lo que nosotros no podemos aceptar, o sea que lo negamos, lo mandamos ahí. Por lo tanto, el primer paso que ante todo debemos dar es aprender a controlar la actividad de nuestro consciente, esforzándonos en percibir con la máxima claridad todo aquello que sea su objeto. En realidad, solo de este modo lo almacenado en la despensa interior será preciso y ayudará no solo a nuestra memoria verbal en un momento dado, sino también a nuestra memoria de acción con resultados claros y definidos. Claro, el consciente tiene que ver con la atención. Si yo no estoy atento, ¿no? Y es como que todo va, o sea, todo ingresa y hay como un desorden, ¿no? Entonces, claro, imagínense, o sea, todo eso que yo no pude, bueno, yo le digo digerir, pero bueno, debe ser la palabra más adecuada, pero bueno, digerir, ustedes me entienden lo que quiero decir. Todo va a ir a parar allá, ¿no? Al residuo, va a quedar como un residuo. Porque yo, como dice acá, mi actividad consciente no la tengo controlada. Yo estoy con la mente continuamente divagando, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Cuántos momentos del día, del estado este de vigilia, nosotros estamos atentos a lo que está pasando? No, muy pocas veces. Los datos que entran en el inconsciente son la materia prima que se utilizará después para toda clase de combinaciones mentales. Exactamente como un dato de un programa de ordenador, el cual ha de estar definido con toda precisión, pues de esta precisión depende la exactitud de los datos que luego nos suministran. Voy a volver a procesar esto porque ni yo lo entendí. Bueno, los datos que entran en el inconsciente son la materia prima que se va a utilizar después para toda clase de combinaciones mentales. Exactamente como un dato de un programa de ordenador, el cual ha de estar definido con toda precisión, pues de esta precisión depende la exactitud de los datos que luego nos suministran. Miren, esto viene como el ejemplo que me pasa a mí con el programa del audio, que estoy usando para hacer la transmisión, ¿no? Si yo no lo tengo bien programado, ¿no? Y todos los datos que le estoy dando, ¿no? Y cómo estoy organizando los datos no son precisos, el programa no me funciona bien, me da fallas, me hace ruido, me pasa esto, me pasa el otro.
Así, igual que un ordenador, así funcionamos nosotros. Porque la mente empieza a hacer combinaciones mentales, porque como está todo desordenado, ¿no? Por eso a mí me atrapó tanto esto de ponerme a estudiar esto de las constelaciones familiares, porque en un punto me di cuenta, ¿no? Que este hombre, este Bert Hellinger, fíjense en que te habla de los órdenes del amor. Él no dice órdenes de la vida, ni órdenes del espacio, ni órdenes del universo, no. Órdenes del amor. Porque como todo es una relación, todo está relacionado, ¿sí? En todo, ya desde el universo hasta nosotros. Todo está relacionado, todo funciona sistemáticamente. Al primer algo que esté excluido, que esté desordenado, fuera de lugar, ¿ven? Como me pasa a mí con el programa este. Si yo no apreté el botoncito justo y no puse la cosita exacta, no funciona bien. Hay fallos. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos fallos en el programa. Porque todos los datos entran y se combinan con otros datos que ya están ahí y hacemos asociaciones que obviamente son incorrectas, ¿no? Cuando pensamos, incluso cuando pensamos para nosotros mismos, ¿no? Hemos de aprender a formular nuestros pensamientos de modo preciso y acabado. Se trata de una observación muy oportuna, ya que de ordinario es bastante frecuente dejar las ideas a medio formular, y son precisamente esas ideas difusas las que más tarde se traducen en modos de hablar confusos, vagos y ambiguos. Esto me recuerda cuando estábamos viendo lo de la expresión y la receptividad, que habla tanto André Mulay, ¿no? Nosotros no sabemos expresarnos. Y esto tenemos que ser honestos y darnos cuenta. Queremos decir una cosa y decimos otra. Entonces, claro, el otro nos entiende otra y ni que hablar, ¿no? Si se le decimos 4 o 5, ya sabemos una confusión. Porque el expresarnos, ya sea por escrito o oralmente, ¿no? Una idea, es bastante dificultoso. Y fíjense en que nosotros esto no le prestamos atención. Y sin embargo, nosotros tenemos que ser precisos en lo que estamos pensando. Y parece ser que no, para nosotros en la vida diaria no le damos ni 5 de bolilla, ¿no? Y esto a mí me cayó la ficha cuando empecé a estudiar este asunto de las constelaciones, porque vi que ellos usan frases sanadoras, se llaman frases sanadoras, que le dice un integrante de la familia a otro y así, ¿no? Cuando están constelando, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, quería decir una, pero no me sale, bueno, voy a decir otra, no importa. La que dice, por ejemplo, yo por ti, ¿no? Y ¿a cuántas personas en nuestra vida, ¿no? Nosotros, mediante esta idea de sacrificio que está tan internalizada en nuestra mente y que creemos que sacrificarse por alguien es amarlo, le hemos dicho, aunque sea a un nivel inconsciente, no, capaz que consciente no, pero inconsciente sí, yo por ti. Entonces, yo me sacrifico por ti, porque parece que si yo me sacrifico por el otro, lo amo más. Claro, todo esto visto desde una, por ejemplo en este caso una constelación familiar, nos queda claro esto, porque ellos le dan mucha importancia a las formulaciones, a cómo yo me doy cuenta, cómo miro, habla mucho del mirar, ¿no? Cómo miro a ese otro, a dónde estoy mirando. O sea, cuando ustedes empiezan a relacionar cualquier camino espiritual, sacando que sea, bueno, una religión formal,
que son muy estrechas y que bueno, ya sabemos, ¿no? Que tienen sus dogmas y todo eso, pero hablo de los caminos espirituales, como el Zen, el budismo, el Advaita, bueno, inclusive el curso de milagros, estas enseñanzas de Antonio Blay, las constelaciones familiares, o sea, todo lo que tiende a la unidad, todo lo que me habla de que nosotros en realidad nuestra esencia es ser, formar parte de lo mismo, ¿sí? Van a ver que si empiezan a relacionar los conceptos, por eso hay que estar atentos, y no hacer interpretaciones, sino que esto es algo que nos llega porque es un conocimiento que lo tenemos todos. Acá no se trata de ser más inteligente, como nos decían en la escuela. Cuando íbamos a la escuela, la maestra nos decía, hola Carmen, nos decía, ay, este niño es más inteligente porque parece como que puede adquirir más conocimientos y le queda, ¿no? O decíamos, no. Yo misma me acuerdo cuando iba al secundario que me decía, ay, no me queda, no me queda, no me queda, ¿no? Claro, este conocimiento, esa filosofía perenne que le llaman, ¿no? La tenemos todos, nos pertenece a todos porque todos pertenecemos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué parece que algunos la aprenden y otros no la aprenden? Pareciera así, porque unos despiertan y otros no, para despertarse y todo esto, ¿no? Y fíjense en que esto tiene que ver mucho con el interés, ¿no? Y para aprender, si yo no tengo interés, no puedo aprender nada. O sea, si yo siempre pongo entre medio mis filtros personales y estoy muy mirando ahí a mis propias ideas, ¿no? Por eso cuando el curso de milagros dice, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta, no quiere decir que hoy no voy a ir al chino a comprar pan. No se está refiriendo a eso. Es una decisión profunda. ¿Con quién voy a decidir? ¿Con quién? ¿Cómo voy a decidir? ¿Desde mi mente esta separada ego, estructuradita, rígida, llena de ideas mías propias? ¿O voy a decidir con esta mente, que el curso le llama mente correcta, pero bueno, la mente que, la clara, la mente que realmente acepta todo, que se da cuenta que y ama todo tal como es, ¿no? Bueno, las constelaciones, miren, le dicen, hay que decir sí a todo. Es que todo, por eso, cuando ustedes empiecen a relacionar todo, se van a dar cuenta que todo es lo mismo. Es que todo es lo mismo. Pero, si yo no estoy cerrado a mis ideas, y entonces a mí me dicen la palabra Dios, y me dicen la palabra sacerdote, y yo digo, ¡ay! ¡Qué terrible! Yo estoy excluyendo de mi mente, de mi corazón, y digo, ¡ay no! Es como yo dijera, estoy hablando de esto y dijera, bueno, este curso es exclusivo solo para la gente inteligente que le da la cabeza. Imagínense que yo dijera así. ¿Qué pasaría? Yo estaría excluyendo a otros y yo estaría determinando, como dicen por ejemplo las constelaciones, dice por la buena conciencia quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso es lo que hacemos nosotros. Estos son los que saben, pero que no, estos sí, estos están locos, estos están cuerdos, no sé qué, ¿verdad? Así es nuestra mente. Y ese es el problema. Para amar yo tengo que incluirlo todo. Darme cuenta que ese que yo llamo otro, es que en realidad tiene la misma capacidad que tengo yo. No es diferente. En absoluto. Y ese es todo nuestro gran problema. Por eso parece que evolucionáramos, digo entre comillas, evolucionáramos, ¿no? Tan lentamente todos. Porque a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa ser especiales, que me pasen cosas buenas a mí, ver qué lugar ocupo yo importante con respecto al tablero,
A ver, ¿yo dónde estoy? Soy esa que está brillando, ¿no? Ah, sí, Dios me está mirando a mí. Oh, qué bien. Así somos. Claro. Y el amor no entiende nada de estas cosas que entendemos nosotros. Importa pues en sumo grado aprender a estar vigilantes para que pasen solo a nuestro interior ideas, emociones y actitudes positivas. Positivas no quiere decir que hayan de consistir precisamente en ambiciosos idealismos, más o menos sentimentales, sino que significa que sean actos afirmativos de nuestra verdad positiva. Porque si no terminamos confundiendo siempre con un idealismo, ¿no? Esto es compatible con la expresión fuerte y decidida de la energía que hay dentro cuando el exterior lo requiere, de defender nuestros derechos o los de otros, o de lo que sea, pero con carácter afirmativo. No es lo mismo ser violento y agresivo y manifestarme y hacer una marcha para defender los derechos, que es lo que hacemos los seres humanos aquí, sino cuando yo me vivo en mi verdadera energía, ¿no? Cuando estoy centrado, como dice Blay, ¿no? Y yo, entonces, soy capaz de expresar con firmeza lo que digo, sin sentirme culpable, ni hacer tanto juicio, ni tanta cosa. Como digo yo, en un dicho, a mí, yo tengo esos dichos raros. Puedo distinguir la caca del dulce de leche, ¿entienden? No sé, no es lo mismo. Tienen el mismo color, pero no es lo mismo. ¿Ven? Ahora, si yo no estoy en mi centro, estoy débil, si mi mente está como loca, toda llena de ideas, va para acá, para allá, no sé ni lo que quiero, no tengo nada. O sea, me parece que quiero una cosa, pero la verdad que no sé, ¿no? Entonces, claro, como no estoy centrado y no sé para dónde voy, entonces, claro, ¿cómo voy yo a tener poder discernir entre la caca y el dulce de leche? Me van a vender caca y yo cuando llegue a casa me voy a dar cuenta de decir, uy, qué olor que tiene esto, pero ya después de que la compré, ¿no? No debo dar nunca vueltas al pensamiento, que eso es lo que hacemos, ¿no? De si fracasaré, si soy un incapaz o si soy un estúpido. Eso es normal. Es normal, es lo normal, ¿no? Esto es como que viéramos ahora la caca y el dulce de leche ahí adelante y decimos, ay, no sé qué hacer, son tan parecidas, ¿con cuál me quedo? Como no estoy atento, no practico esto del discernimiento. Estoy todo el día pensándome y diciendo, ay, pero si me equivoco y resulta que llevo, y claro, y cuando yo quería llevar el dulce de leche, pero no sé, ay, he fracasado, soy un incapaz, ¿no? Porque encima me equivoco y después me juzgo porque me equivoco, porque no actué como debería haber actuado. Esto, dice Blay, ha de estar totalmente prohibido. Esto de juzgarse, ¿no? Todo el tiempo. Uno puede pensar que existe la posibilidad de que algo salga mal, porque cada vez que hacemos una cosa, a mí me salen mal las cosas, muchas veces. Por ejemplo, yo dije, bueno, voy a hacer esto, y el sonido me salió mal y tuve que volver a hacerlo. Y volví otra vez a fracasar, porque después me salió, primero el chirrido de aceite de cocina, y después me salió grabado con burbujas de, como si estuviera en el fondo del océano hablando. Pero bueno, ya la segunda vez lo dejé porque ya, bueno, dije basta. Ya me puse 2 horas otra vez a ver cómo configuraba la cosa. ¿Entiendes? O sea, es que hay posibilidades de que las cosas salgan mal. Puedo estar transmitiendo como estoy ahora y se corta la luz. ¡Pum! ¿Y qué voy a hacer? Me voy a poner a llorar. Pues se cortó la luz, se cortó. Siempre está esa posibilidad que en cualquier cosa que emprendamos, sí, puede salir mal. Pero no me lo estoy diciendo o me estoy reteniendo de hacer cualquier cosa ante temor de que me pueda salir mal, ¿no?
Hola, hola Gloria. Sí, 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 sí. Es así, es así. Nosotros nos creemos que somos así. Bueno, no importa, Alex, no podemos decir que somos inteligentes. Total no importa, nos decimos nosotros. Bien, entonces esto me alivia bastante de la posibilidad de que algo salga mal, ¿no? Porque es que en realidad siempre algo puede salir mal. Pero sin girar tampoco alrededor de esta idea. Porque esto ya no es razonable, sino irracional, porque tiene que ver con lo emocional. ¿Mm? O sea que me tengo que dar cuenta que tiene que ver con lo emocional, cuando estoy muy indeciso, ¿no? Además del carácter positivo que debemos dar a la idea de nosotros mismos y lo que con nosotros se relaciona, interesa también aprender a conseguir que en general las ideas que adoptemos tengan siempre una forma positiva. Es muy frecuente, por ejemplo, el pensar en lo estúpida que es la gente o en lo egoístas que son tales o cuales personas. Ay, yo me río solo. Y a veces también llegamos a concretar. No, a veces lo pensamos en general y a veces concretamos. Es muy común. No sé si ustedes se dieron cuenta. Porque a nosotros nos gusta pensar que los demás son todos unos estúpidos, no entienden nada. O son egoístas o no sé qué, porque claro, porque así son ellos y no soy yo. Son los demás los que son así. Pero ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Porque lo hacemos. Es bien sabido que casi siempre que pensamos así, lo hacemos impulsados por la necesidad inconsciente de reafirmar nuestra superioridad. De resultas de lo cual vemos tonta a la gente en la medida en que necesitamos sentirnos listos nosotros mismos. No, esto es como lo que dicen las constelaciones, ¿no? De la buena conciencia, ¿no? Que nosotros creemos que estamos actuando con buena conciencia. Bueno, antes acá, no sé, cuando yo era chica se decía la conciencia tranquila. Ay, yo estoy en paz, tengo la conciencia tranquila porque yo siempre hago las cosas bien, ¿no? Pero en cambio todos aquellos, mira, toda esta manga de tontos, yo no sé, no entienden nada, no saben hacer las cosas. Claro, porque eso me hace sentir superior. Pero nosotros le llamamos de otra manera. Pero bueno, lo que pasa en realidad es eso. Pues si no tuviéramos esta necesidad de sentirnos muy listos, a lo sumo veríamos a los demás como inteligentes menores, pero no como tontos. Como tontos no. Y acá es muy común en el mundo. Esto a mí me recuerda el cuento ese del conejo y el cazador, que no lo voy a contar ahora porque si no me va a perder mucho tiempo. Pero ese cuento lo refleja muy bien, esto de los tontos y los inteligentes. Bien, ahora vamos a ver qué son las actitudes positivas, para no confundir. Esta vigilancia sobre nuestra actitud en la vida ordinaria, para aprender a educarla, la hemos de ejercer en cada momento con el fin de conseguir estar continuamente del mejor modo posible. No importa que nos olvidemos muchas veces, porque va a pasar, tenemos que volver a empezar, a proseguir esta tarea. Esto es como en el curso de milagros que nos dice, elige de nuevo. No me está hablando de que elija un par de zapatos nuevos, me compre otra cartera, ni nada de eso, o que ahora me coma una comida mejor. No, no. Me está hablando de que elija de nuevo y que no me juzgue por haber elegido mal, porque siempre voy a elegir al ego, es así. Pero que me dé cuenta y que elija de nuevo. Claro. No es que porque me equivoqué una vez, me tengo que dar con un palo en la cabeza. No. Cada esfuerzo que hagamos es siempre útil. Todos los efectos de estos esfuerzos, más o menos distanciados en el tiempo, son acumulativos y no se pierde ni el más mínimo de ellos.
Se trata por consiguiente de renovar una y otra vez esta actitud de modo que llegue a ser constante, vigilante, incansable. No debemos olvidar que normalmente funcionamos apoyados en el inconsciente. Y el inconsciente nos hará vivir como él esté educado. Solo en contados momentos adoptamos una actitud volitiva, muy decidida y extraordinariamente reflexiva, tomando personalmente las riendas. Pero la mayor parte del día nos las pasamos flotando sobre el inconsciente. Y claro está, si de este salen rasgos negativos, vamos arrastrando por el mundo nuestros lamentos o nuestro mal humor. Pero si del inconsciente emergen rasgos positivos, entonces estaremos alegres y contentos. Y esto es así. Estamos atentos, piensen que funcionamos así. Aprendamos pues a nutrir el inconsciente de elementos positivos y podremos vivir de renta en el aspecto anímico durante el resto de nuestra vida. Está bueno esto, ¿eh? Cuanto más elementos positivos introduzcamos una y otra vez de modo deliberado, más estados afirmativos vendrán luego de modo automático, sin esfuerzo de nuestra parte, pues estaremos ya condicionados a vivir de un modo positivo. Esto es la función que cumple los 365 ejercicios del curso de milagros. No es hacernos más santos ni más perfectos, ni que se nos abran las puertas del cielo. O que, no sé, seamos elegidos ahora. No, lo que nos está diciendo, que nos hizo el curso de milagros a todos, los que lo practicamos, así lo hayamos practicado terriblemente mal, que normalmente todo lo practicamos así, es que nos enseñó a pensar de otra manera, a que nuestro inconsciente cambiara todas esas ideas que tenía por otras ideas. Ahora el curso te dice a pensar como piensa el espíritu, ¿no? Nosotros después hacemos otras interpretaciones de cualquier clase, porque así somos, pero no importa, en realidad lo que quiere el curso es eso, que conectemos con nuestro maestro interno. Eso es lo que te está enseñando el curso. No es que alguien se va a iluminar, porque ya está, vieron, si agarramos para cualquier lado, bueno, vamos para cualquier lado. Me está mostrando eso, me está diciendo, mira, tu esencia, tu realidad es esta, pero estás confundido, estás escuchando a la voz equivocada, estás creyendo ser lo que no eres. Bien, son diferentes maneras de expresar. Entonces, no es que yo ahora me tenga que todo el día estar convenciendo a mí mismo, soy rico, como les decía, la ley de la atracción y la obsesión, ¿no? Porque no me sale. Porque si lo estoy haciendo desde un estado ego y muy intranquilo y con esa necesidad desesperada de conseguir un billete por ahí, no me va a pasar. Yo le digo que yo lo probé mucho tiempo, ¿eh? No. Primero, sí, tengo que estar atento a mi fuente, a mi ser, a lo que soy. O sea, desde ese espacio, entonces sí, podemos reeducar el inconsciente. Porque fíjense en que cuando nosotros, por ejemplo, practicamos el niño interior, o cualquier práctica que hagamos, ¿no? ¿Quién es ese que está viendo al niño? Ese soy yo. No soy yo, Silvina, que está mirando a la niña, ¿no? Mucha gente practica el niño interior y piensa que el niño se le va a sanar y no sé, va a andar por ahí ahora volando por el éter. Bueno, hay de todo, eso le digo, nosotros podemos imaginar cualquier cosa, pero es que en realidad lo que está pasando es que estoy conectando conmigo mismo, con esa idea de niño, ese niño que yo fui en un momento, ¿sí? Cuando yo estaba conectada con todo, que después me desconecté y ahora yo me doy cuenta de esto y quiero volver a mí, quiero volver a conectar, ¿sí? Quiero recordar quién soy. Y ese recuerdo, ese símbolo es el niño.
Es como, por eso está en el inconsciente, porque lo olvidé. O sea, todo lo que yo olvido está en el inconsciente. Lo que me doy cuenta le llamo que estoy consciente. Yo estoy consciente de tales cosas ahora, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Como dice el condicionar, pero condicionar positivamente significa, ¿no? Que yo le vaya enseñando, le vaya recordando. Por eso Antonio Blay lo trabaja diciéndole al niño: yo soy un foco de energía, yo soy un foco, tú eres, le digo al niño, si lo digo desde mí hacia el niño, eres un foco inmenso de amor, felicidad. O sea, es como que le estoy recordando, ¿sí?, a esa parte de mí, porque la mente, recuerden que está separada. Bueno, ahora vamos a la autosugestión, tan famosa de Antonio Blay, ¿no?, en la educación del subconsciente. Para educar el inconsciente es un método de excelentes resultados dedicarle sesiones especiales de entrenamiento mediante el autocondicionamiento. O según el nombre más tradicional, mediante la autosugestión. La autosugestión es un modo de influir en nuestro inconsciente para que se produzcan resultados automáticos y positivos. Por eso él utiliza esta palabra educar, ¿no?, porque está como mal educado, ¿no?, como que aprendió mal. ¿Qué dice Alex? Sí, yo siempre lo tengo claro eso. Porque uno, cuando ha pasado por estados de mucha confusión, ¿vieron?, se le vienen ideas. Bien. Por eso esto, primero, que es una actividad, la de la autosugestión, que no se hace obsesivamente, ¿no?, porque si no, vamos haciendo otra cosa. Pero vamos a ir viendo cómo se hace. En lugar de estar pendientes de la faz de las circunstancias, o sea, el vaivén de los hechos, sin poder vigilar y sin interesarse de sí, uno luego vive bien o mal las cosas. Es decir, de si las vive en un estado o con una actitud positiva o negativa. Se trata de autocondicionarse uno mismo, o sea, asumir la responsabilidad y el derecho que uno tiene de seleccionar de antemano los propios estados, de decidir cómo quiere ser uno y serlo. Y la autosugestión nos permite ejercer este derecho. Esto parece una pavada, pero es fundamental. Nosotros, debido a este asuntillo de que cuando teníamos 3 años, que ya lo hemos visto, nos surge la angustia esta famosa, la triple angustia, y que empezamos a adquirir del exterior todo lo que nos dicen los demás. Imagínense, los padres, los abuelos, los tíos, los vecinos, ¿sí? Y nosotros, obviamente, cuando niños, nos creemos todo lo que nos dicen, y obviamente, de acuerdo a cómo sea nuestro estado emocional, bueno, así vamos, ¿no? Yo siempre me acuerdo que de una señora que vivía acá enfrente, que claro, hacía calor, y como yo era gorda, muy gorda cuando era chica, porque lo único que hacía era comer, eso era como una bola. Bueno, claro, hacía calor y transpiraba la gorda, con un cuento. Entonces la señora, yo iba a comprarle algo, no me acuerdo qué. Encima tenía kiosco la señora y yo me iba a comprar. O sea, yo no tenía negocio, pero me iba a comprar a la señora porque vendía otras cosas. Mi abuela me daba plata, ¿no? Entonces yo iba a comprarla. La señora me decía: ay, nena, lo que pasa es que estás muy gordita, por eso tenés calor y transpiras toda. Tendrías que adelgazar un poquito, querida, ¿no? Claro, yo me contenía las lágrimas, ¿no? Igual me llevaba la comida, me la compraba igual. Y llegaba a casa y lloraba, porque claro, todo lo que me había hecho la señora me había dolido. Porque claro, yo creía que era la gorda esa que estaba ahí. Imagínense, entonces claro, si yo me creo que yo soy eso, soy la nena gorda que no sé qué. Claro, ese es mi concepto de mí.
Y esto es ahora, todo eso que me dije y que me dijeron, ya dejar de pedirle al mundo que me ande definiendo, que me diga si soy linda, si soy fea, si soy inteligente, si no sé qué cosa, y empezar a condicionarme a mí misma. Ya dejar de prestarle tanta atención. Bueno, puedo estar atento porque si yo veo que todo lo que me dicen los demás me duele, bueno, obviamente que estoy un poquito bastante en el ego, ¿no? Pero bueno, si vamos condicionando esta mente que está tan llena de problemitas y de confusiones, es buenísimo. Porque yo así voy a tener una actitud positiva frente a la vida y voy a seleccionar de antemano el cómo me quiero sentir. Inclusive el mismo curso de milagros lo dice. Miren, a mí todo me lleva al curso de milagros. Que eres tú el que decide cómo te quieres sentir. Pero a nosotros nos gusta como poner la culpa, ¿no? Afuera. Entendiendo bien cómo funciona la máquina psíquica, se verá de modo claro la fuerza, la lógica, la necesidad, la conveniencia de utilizar la autosugestión de modo sistemático y deliberado. Si quiero condicionar de modo positivo la mente, me dedicaré a afirmar dentro de mí todo lo positivo, todo lo que yo siento como positivo y todo lo que deseo como positivo, ¿no? En el inconsciente, lo que son memoria de los hechos, acciones, situaciones, sentimientos e ideas, toda la gama de nuestros contenidos psíquicos están unidos. No forman niveles diferentes, están asociados estrechamente formando una unidad. Recuerden que el inconsciente sí, ahí está todo tejido, la cosa unida. A cada acción va unida una emoción y una idea. Cuando queramos condicionarnos, hemos de aprender a actuar movilizando simultáneamente la idea, la emoción y la acción. Por eso él habla tanto de esto de mi capacidad de ver, mi capacidad de amar y mi capacidad de actuar. ¿Vieron? Esta es precisamente la fórmula para que la sugestión actúe con mayor amplitud e intensidad, consiguiendo todo su poder de influencia. En vez de dejarme influenciar por los otros, a ver si me influencio un poco a mí mismo positivamente. No, pero no diciéndome cualquier cosa. No, tengo que condicionarme, ¿no? En este sentido, ¿no? Como que darme cuenta que la emoción, que la acción, ¿ven? Va unida a la emoción y a una idea. Yo tengo que estar atento. Fíjense en que cuando nosotros estudiábamos el curso de milagros, el mismo curso nos enseñaba: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. ¿Ven? La idea está unida al pensamiento, la emoción que me suscita, el significado que le doy. Es cuando empezamos a entender que está todo unido y que está todo en mí, que todo depende de mí, en realidad de mí, de quien yo soy realmente, no de mí, del ego. Esta sugestión actúa. Para desarrollar una actitud positiva he de aprender a condicionarme por dentro sintiendo la actitud positiva, viéndola actuar, imaginándomela y teniendo una idea clara de lo que es la actitud positiva. Todo esto que siento, que pienso, que actúo, tengo que mantenerlo dentro con la mayor viveza. Yo en actitud positiva. Y vivir esta actitud positiva. Por más que al principio lo logre solo por momentos. Al principio lo vamos a lograr solo por momentos. Que no tenga nada que ver con lo que pasa ahí fuera. Porque si mis estados van a depender de lo que pasa ahí fuera, bueno, ya les digo, mirémonos abajo del tren todos juntos. El hecho de mantenerme en tal situación con la resonancia afectiva que entraña y con su representación,
y la visión clara de su expresión irá construyendo y consolidando el inconsciente de forma positiva. Y ahora vamos a ver cómo se usa el inconsciente. El inconsciente es un mecanismo mental de registro, de coordinación y de elaboración de respuestas, que es anterior a la aparición de nuestra mente consciente. Pero, jerárquicamente, mi mente racional es superior en categoría a la mente inconsciente. Por lo tanto, el inconsciente es un mecanismo que ha de estar al servicio de la mente consciente. Esto es cuando viene en el curso de milagros, dice, a ver si me acuerdo bien cómo lo dice, porque pero dice, la mente al servicio del ser, ¿no? Y no la mente al servicio del ego, ¿no? Esto es como decir, a ver, yo soy toda la conciencia, ¿no? Tengo todo el poder creativo, pero yo pongo ese poder creativo de lo que soy al servicio de mi mente separada, o sea, de una idea de mí, Por eso sufro. Porque es que la separación es la causa del sufrimiento. Hasta las mismas constelaciones familiares lo dicen. Y vuelvo a repetir, no se trata que tenemos que andar todos unidos como chanchos y los abrazos y los besos. No, es que es una unidad que vivo en lo interno, donde no estoy juzgando a nadie, donde a todo le digo que sí, donde acepto a los demás tal cual son, donde no me opongo a nada. Entonces mi inconsciente entiende eso, que yo soy eso que pienso del otro, porque el inconsciente no sabe que hay otros, entonces piensa que soy yo, así. Si estuviéramos conscientes, ¿no? Por eso fíjense, es que este inconsciente está al servicio de la mente consciente. Por eso miren, hasta en el Ho'oponopono lo dice. ¿Quién empieza la limpieza? El consciente. ¿Quién manda? O sea, lo dicen en todos lados. Esto parece como esto que andan por la calle, ¿cómo se llama esto? Los graffiti por la calle. Está por todos lados. La vida me está haciendo así, ping, 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 y me manda señales, me muestra el camino a cada instante. Pero yo estoy mirando para otro lado. Porque yo le di la espalda a Dios. Le dije, bueno, mira, ya me tenés cansada, querido. O sea, a mi padre y a mi madre, porque encima eran las constelaciones. El padre y la madre, que son los que nos dieron la vida, son Dios. Por eso tenemos tanto problema, porque no podemos sanar nuestra relación con nuestros padres acá, terrícolas. Por eso no sanamos nuestra relación con nuestros padres celestiales. Claro, imagínense, tenemos unos conflictos terribles. Y después decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Y me pasa porque yo me siento separado y encima estoy a gusto y chocho separado, ¿verdad? Pero quiero estar separado y que me vaya todo bien. Y es imposible. Yo ya lo probé muchas veces y no se puede. Bien, entonces, esto hay que tenerlo, o sea, usar bien el inconsciente. No como lo estamos usando, que es al revés. No. La mente consciente, el inconsciente tiene que estar al servicio de esta mente consciente porque esta es la que dirige, ¿no? Por eso la tiene que educar. Hay que educarlo al inconsciente. Es un maleducado el inconsciente. Es por otro lado algo que puedo aprender a utilizar, convirtiéndolo en fiel subordinado y eficaz colaborador de toda mi actividad consciente. Para ello debo de todo hacerme cargo de que se trata de un mecanismo sujeto a determinadas leyes, que tiene unas exigencias y unas necesidades. Tenemos que darle alguna oportunidad, comprenderle, trabar amistad y colaborar con él en dar salida a los impulsos que están reprimidos.
pero salida correcta, ordenada e inocua. Bien, por eso al inconsciente le llamamos el niño. ¿Se entiende? Bien, por eso yo me tengo que hacer amigo del inconsciente. Ahora estoy peleado. Él quiere unas cosas y yo quiero otras. No sé, es inconsciente. No, es que tenemos que conversar. Por eso Antonio Blay dice que hay que conversar con el inconsciente. Y si así lo hacemos, este inconsciente se pondrá más a nuestro servicio y convirtiéndose en un verdadero aliado, no habrá barrera de separación entre nuestra mente consciente y el inconsciente. De modo que el inconsciente vendrá a ser una ampliación de nuestra propia mente. O sea, bueno, se unifica todo, ¿no? Que es lo que habló Jung, ¿no? Jung habló de eso. Entonces podremos disponer de sus mecanismos y podremos darle órdenes concretas que cumplirá con la precisión, el rigor y la prontitud de una buena máquina. Podremos decir, es preciso que yo el día 27 a las 3:30 me acuerde de tal cosa. Y fíjense en que eso funciona porque, bueno, no sé si yo, por ejemplo, lo hago mucho, que me digo, mañana me tengo que levantar a las 4, tengo que grabar. Me pongo 800 alarmas, una tras de la otra. Tengo que grabar, tengo que levantar. Y es increíble, pero cuando yo le doy la orden, me despierto. Y hay veces que no me despierto, ¿no? Porque cuando me olvido de darme la orden, no me despierto. Y no nos quepa duda de que si hemos dado la orden con la debida claridad, por eso esto de que hay que ser claros, con evocaciones efectivas, con todas esas resonancias que siempre conviene utilizar para grabar las cosas en el inconsciente, él, a pesar de que no hayamos vuelto a pensar más en ello, y aunque pasemos por las situaciones más dispares, nos lo recordará puntualmente en el preciso instante en que se lo hemos encargado. Cosas así las hará de un modo prácticamente ilimitado. La utilización que podremos hacer de nuestro inconsciente no se reducirá a servirnos de instrumento útil para fines prácticos similares al citado, de recordar, o de servirnos de archivo invisible, sino que mediante el inconsciente podremos también obtener conocimientos que de otro modo nos escaparían por completo. Esto es lo que habla mucho Antonio Blay, lo de la respuesta. Cuando él dice que en la oración, esta que sirve, ¿no? Que es la que uno habla con Dios, ¿no? Y le explica, o sea, se confiesa y le dice, bueno, mira, Dios, como si fuera un amigo, ¿no? Yo tengo esta situación, en realidad no puedo comprender bien esto. ¿Por qué tengo tanta bronca, tanta furia contra esta persona? La verdad que no lo entiendo, ¿no? Pero con sinceridad, o sea, hablando como si habláramos con nuestro amigo más querido, ¿no? Confesando, ¿no? Y después, dice él, nos quedamos en silencio, esperando la respuesta, porque le pedimos la respuesta y estamos abiertos. Van a ver que en cualquier momento del día la respuesta les va a llegar. Les va a llegar. Yo les digo porque a mí me ha pasado. Pero esto no se trata de porque uno es más espiritual, ni menos, ni nada. Es porque uno realmente quiere. Y tiene a Dios como primera opción. Dios es lo más importante. Cuando Dios pasa a ser lo más importante, es que la comunicación se afina. Porque estamos tan seguros de que Dios, bueno, fíjense, yo digo Dios, pero bueno, nuestro amigo invisible, el maestro interior, bueno, díganle como quieran, el Espíritu Santo, no importa la palabra. Mi amigo con mayúscula, no importa. Todos lo tenemos. Es que nosotros nos olvidamos de Él. Pero Él nos está cuidando continuamente, nos está mandando información. Nosotros estamos mirando para otro lado. Por eso yo les digo, le dimos la espalda.
Nuestra mente inconsciente capta multitud de aspectos y detalles de las cosas, y muchos objetos del ambiente, de las personas, de las situaciones, que en el estado habitual en que vivimos, cerrados, en actitud obsesiva y rígida, es información que no llega a nuestra mente consciente. Y por lo mismo que perdemos, cuando podría sernos de una inmensa utilidad. Ven, acá otra vez tenemos esto del bloqueo. Claro, sí, bloqueados estamos todos, en el sentido de que es esa línea que divide la mente, ¿no? Es que estoy confundido porque yo tengo toda mi mente fundida en las formas, en el cómo deberían ser las cosas, en mis creencias, en mi moral. ¡Ay! Yo que soy así. ¡Ay! Esto, fíjense, observen la cantidad de juicios que emitimos a cada rato, la cantidad de veces al día que nos quejamos. Es increíble. Es increíble. Bueno, todo eso es lo que me está mostrando, ¿sí? Que yo no estoy atento a mi amigo. No. Yo quiero ir solo. Yo quiero ser por mi cuenta. Yo quiero decir que yo sé. Y encima que sé más que otros. Encima, no solo que sé, sino que sé más que otros. Y me obsesiono con las cosas. Por eso las cosas, pues no sirven, ¿no? Pues bien, actuando y viviendo siempre con la mente lúcida y abierta y teniendo además relaciones amistosas con nuestro inconsciente, este será en nuestras manos una especie de prismáticos, pues nos estará suministrando de continuo información preciosa sobre cada cosa que estemos pensando. Por ejemplo, si pensamos sobre determinada persona, además de las asociaciones de ideas, de los recuerdos concretos que tengamos de tal persona, y que se levantarán de nuestra memoria para servirnos de material en nuestro proceso mental, el inconsciente añadirá información complementaria de carácter confidencial, diciéndonos: cuidado, esta persona está pasando por una crisis, o va a pasar por ella, o tiene problemas de tipo económico, o está enferma, o está queriendo dejar esto para emprender otra cosa. En fin, el inconsciente capta constantemente cosas que escapan por completo a nuestra percepción concreta. Y nosotros podemos conocer esos datos que de ordinario pasan desapercibidos y entran a engrosar el depósito olvidado y cerrado con llave que todos guardamos en nuestro interior. Ahora voy a ir por el otro lado, voy a poner acá. Pero es que fíjense en que esto funciona así. Funciona realmente así. Hola Laura. Ay, no leí qué dice. No, lo de la dulce de leche ya lo leí. Dice, ¿qué hacen estos que pierden su vida? Sí, Gloria, uno se ha creído cada cosa, es así. Hola Rosario. Acá Guadalupe, que vino nueva. Bien, fíjense que cuando nosotros estamos atentos, es cierto que el inconsciente, nosotros capaz que le llamamos otra cosa, qué sé yo, que intuición, que presentimiento, bueno, usamos muchos nombres. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado, cuando estamos atentos, ¿no? Abiertos, conversamos con una persona, es como que es algo que nosotros sabemos lo que la otra persona le está pasando sin que la persona me lo diga, en absoluto. Esa capacidad psíquica la tenemos todos, lo que pasa es que no la tenemos desarrollada. Por eso hay ciertas personas que nosotros observamos aquí en nuestra experiencia, ¿no? Bueno, como me pasaba a mí con la experiencia que yo les conté que tuve con mi amigo el Jorge Vidente. Es que no es que él era especial ni nada, lo que pasa es que, bueno, su capacidad psíquica se habrá desarrollado por alguna X razón, quizás porque él tenía mucha fe, mucha confianza en Dios, ¿no?
Y bueno, es que sabía todo acerca de las personas. Y claro, yo me preguntaba, decía, ¿cómo puede ser si son, no sé, 50 o 500 personas que lo visitaron en tal día, como sea que se acuerde dentro de 2 meses lo que vos le dijiste hace dos meses atrás? Claro, es que no es que él tenía mucha memoria, es que estaba abierto, ¿no? Estaba receptivo. Y esto lo podemos desarrollar todos. Por eso Antonio Blay lo dice en sus libros, porque también lo cuenta que lo vivió como experiencia, que podemos conectar con esos planos superiores. Es que es normal, que no es como una cosa, ¡oh! No, es que es lo normal. Porque es que no nos desconectamos nunca. Entonces, nuestro maestro interno nos va a guiar en todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta es que en dónde estamos. Nosotros estamos siempre en ese yo especial, separado, ¿sí? Que le pide desde la separación a un Dios que cree que está en otro lado, que le conceda cosas para que a él le mejore la vida. Y así no funciona. Así es como lo hicimos siempre. No, es que yo tengo ese poder. Está en mi interior, es mío. Bueno, de ustedes, de todos, ¿no? Solamente tengo que... Por eso, fíjense que nosotros mismos nos creamos las cosas. Decimos invocar la mentalidad recta. A ver, ¿qué es invocar la mentalidad recta? No es nada del otro mundo. Cuando yo dejo de sentirme separado y que el Espíritu Santo, como dice, es una cosa que está por allá flotando en el éter, o es algo que me tiene que mirar a mí, prestarme atención a mí, separada, no funciona. Ahora, cuando yo sé que el Espíritu Santo soy yo y que todo está dentro mío, la capacidad de curarme, la capacidad... Bueno, como dice Antonio Blay, la capacidad de ver, la capacidad de amar y la capacidad de actuar. Los 3 focos, ¿no? Energía, vital, amor, felicidad y sabiduría. Es que están en nosotros, están ahí. No es que es una cosa que yo la tengo que ir a buscar. Están aquí detrás, en el inconsciente. Pero yo no estoy atento para recibir la información de ese inconsciente. Yo estoy siempre centrada, pero en mi personaje, en mis problemas, mi historia, mi sufrimiento. Ay, lo que está pasando ahí fuera. Atento a donde no tengo que estar atento. Tengo que estar atento adentro. Y eso es lo que me va a hacer crecer. Mi foco, la atención. Es que todo es atención, es foco en lo que sirve realmente. Lo otro no importa, lo otro no sirve para nada. Por eso a mí me pareció bonito incursionar en esto de las ¿cómo se llama esto? De las constelaciones familiares. Porque yo la verdad antes no lo entendía, me parecía toda una pavada. Yo decía, pero esto, ¿qué les pasa? Que se ponen todos juntos así, no sé qué. Claro, bueno, como siempre hay distorsiones de todas las cosas, ¿no? Porque realmente cuando uno se va dando cuenta que sí, que la cosa funciona así, que uno, que yo excluya de mi corazón, es suficiente para que yo después diga que a mí me va todo mal. Ay, que cuántos problemas que tengo en mi vida. Claro, porque cada vez que yo dejo de ser el amor que soy, me transformo en el miedo. O soy amor o soy miedo. No puedo ser las 2 cosas a la vez. Cada pequeña partícula que yo excluya de mi corazón, ya mi corazón no late bien. Ya hay problemas. ¿Qué le pasa al corazón cuando, ¿no? Le da un infarto? La muerte, ¿no? Así funciona. O comprendo que yo no soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo,
que no existe esto de los buenos y los malos, que no existe esto de los equivocados y los correctos. Tengo que sacarme todo eso, o sea, no que lo voy a sacar como se me sacara la ropa, ¿no? Que lo voy a observar muchas veces. Por eso, por ejemplo, en las constelaciones lo trabajan de una manera. Por ejemplo, en este Padre Keating que yo les mostré ahora nuevo, la Nación Centrante lo trabaja de otra manera, pero está diciendo lo mismo con otras palabras. El Ho'oponopono lo trabaja de otra, parece que el curso de otra, parece, pero es que todos están apuntando a lo mismo, a Dios. Y Dios es uno, no son dos. Y mientras yo tenga una mente dividida y me crea que la vida es una cosa que es aparte de mí, voy a sufrir. Porque es que la vida soy yo, o sea, todos. Y la vida, ese derecho, como investigó Hellinger, de pertenencia, corresponde a todos. Hasta aquel que nosotros llamamos Hitler, y decimos, fue un asesino, no merece, ese no. La Madre Teresa sí, porque fue buena. Fulanito Mengueche también, porque fue bueno. Que yo tenga esa idea, tengo la idea del pecado original, del árbol, del conocimiento, ¿no se acuerdan? El bien y el mal. Por eso surgió la separación. Mientras yo entendía que todo era unido, no había problema. Pero como yo tengo una idea, bueno, yo digo yo, pero somos, no sé, cualquiera, todos. Tenemos esa idea de que yo quiero ser yo, separado, diferente. Y trato de diferenciarme de los demás de la manera que sea, no importa. Y esto no se refiere a que, a ver, si una persona comete un acto en la vida, acá en la experiencia, por ejemplo, alguien mata a alguien, entonces ahora digamos, no, hay que perdonarlo, no tiene que ir preso, no. Va a ir preso a esa persona porque mató. Y por ley de correspondencia le corresponde, porque aquí en el mundo, si yo mato a alguien, bueno, tengo que ir preso. No sé, si robo, ¿no? Porque eso también es la ley de causa y efecto. Si robo, voy a ser robado. Es que funciona todo así. Entonces, nosotros creemos, ¿no? Que de Dios, como dice el curso de milagros, por eso me dice el curso, de Dios no se hace burla. Y nosotros creemos que decir eso significa que yo le voy a hacer a Dios. No, no significa eso. No. De Dios no se hace burla, quiere decir que yo, por mucho que me cuente la historieta, Dios lo sabe todo. Así que yo no me puedo burlar de ese gran destino, como dicen las constelaciones familiares, que nos une a todos. Porque lo que yo haga aquí repercute allí. Así que yo pienso que soy muy listo, que soy más listo que Dios. Me creo muy vivo. Pero resulta que la vida me va a mostrar que yo no soy ningún listo. Que yo me tengo que rendir. Porque si no la vida me va a poner de rodillas. Me va a caer lágrimas de sangre. O amo o sufro. No hay opción. Bueno, me parece que ya hoy dijimos suficiente. Fue bastante potente. Espero que se haya escuchado bien el audio. Ahora el fin de semana voy a seguir arreglando, a ver qué encuentro ahí como los asuntos estos de las configuraciones. Parece lo de las constelaciones también. Vamos a configurar. Coloquemos bien todo. A ver si se soluciona. Porque yo encima lo quiero usar para grabar también. Y bueno, estoy tratando de ver cómo organizar todo, porque la verdad hay momentos que no sé para dónde ir, por eso pido ayuda.
cuando me veo muy perdida. Bueno, amigos, nos veremos el lunes, si Dios quiere. Que pasen lindo, feliz fin de semana. Y bueno, a reflexionar sobre todo esto, ¿m? Y a recordar quiénes somos.